Buenos días. Agradecemos su presencia a este webinar de Universidad Levet. Está con nosotros el doctor Héctor Escutia Cuevas. El doctor Escutia es cardiólogo intervencionista y el día de hoy, en colaboración con Universidad Levet, nos presenta el tema: la nueva convencionalidad del abordaje radial distal. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrará unos iconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el icono mencionado. También les solicitamos que estén atentos, ya que se estarán realizando algunas preguntas en las cuales pediremos que seleccionen la respuesta correcta. Al finalizar la ponencia se dará respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos a un webinar más de Universidad Levet. A continuación, cedo los micrófonos al doctor Escutia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a los amigos de Levet por la invitación. Ya algunos de ustedes me conocen, si no, pues me hago la presentación ante ustedes. Soy el doctor Héctor Hugo Escutia Cuevas, soy cardiólogo intervencionista, egresado del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, actualmente laborando en el Hospital Regional Ixte Puebla, en el Hospital Betania del Sistema Christus Muguerza y en el Hospital de la Beneficencia Española de Puebla. El tema que vamos a hablar, pues, es un tema que ha cobrado auge desde el 2017 a la fecha y es un tema que empezó a introducirse en México desde el 2017. Sus precursores aquí en el país pues fueron toda la escuela del Instituto de Cardiología con el curso de TRI, que hasta el momento se sigue realizando en la misma sede, y que bueno, muchos de los que estamos aquí y mucho de lo que sabemos y las primeras prácticas se empezaron a dar gracias a este grupo impulsado por el doctor Gary y demás cardiólogos intervencionistas, igualmente todos ellos muy afamados. De primera instancia quisiera hacer aquí la primera pregunta a la audiencia que tenemos aquí presente. ¿Cuál es el tipo de acceso que utilizas con mayor frecuencia para realizar angioplastía o coronariografía? Aquí voy a ceder la pantalla para llevar a cabo la primera pregunta. Bueno, la primera opción que tenemos es femoral, radial, radial distal, cubital, o bueno, hay gente que me puede realizar otro tipo de accesos un poco más extravagantes, pero bueno, a final de cuentas, igualmente útiles en manos expertas, ¿no? Vamos a esperarnos unos minutitos para ir sabiendo las opiniones o ir sabiendo los resultados del inicio de la encuesta. Es muy importante, obviamente, para mí que vayamos sabiendo este tipo de temas. Bueno, como vamos viendo, obviamente el acceso radial pues sí es el que hoy en día empieza a cobrar más auge. Hoy en día, pues mis colegas, sobre todo los más jóvenes, pues sabemos que tienen más idea y tienen más práctica sobre el abordaje radial. Yo me considero dentro de este grupo, el 99%, 98% de mis procedimientos son por esta vía y pues de aquí la importancia que todavía sigue teniendo el radial y de aquí la importancia que vengamos a exponer este nuevo tipo de accesos, en este caso radial distal. Bueno, pues como vemos, 90% hasta el momento de los que han contestado casi, pues prefieren un abordaje radial convencional. ¿Pudiéramos pasarnos con la segunda pregunta, por favor? Y bueno, la segunda pregunta va dirigida pues ya más directamente a lo que va a ser la plática, que es, ¿has realizado en alguna ocasión o realizas el abordaje radial distal de manera convencional? Aquí realmente sí pudieran haber pocas personas que pudieran estar a favor o en desacuerdo con este punto, y sobre todo por la evidencia que vamos a mostrar en un momento, ¿sí? No voy a adelantar más acerca del tema.
Pudiera decir que sí suelo yo también utilizarla de manera convencional, no en todos los casos, por los asegúnes que vamos a ver en un momento, y pues sí, obviamente las tendencias de las respuestas pudieran ser hacia un no. Y en esta cuestión estoy yo también de acuerdo. Y bueno, voy a tomar la pantalla de nuevo. Ya realizando las dos preguntas iniciales, pues bueno, pasamos como tal a un tema pues que no se puede exceptuar en este tipo de abordajes, que es el de la anatomía. Como vamos a ver, la punción radial distal ya lo sabemos, no me voy a detener mucho en esta cuestión muy básica porque me gustaría que después empezáramos a hablar más de anatomía cuando hablemos del acceso o del abordaje ultrasonográfico. Esta estructura que vemos remarcada pues es la llamada tabaquera anatómica, que es en donde en teoría se va a realizar la punción de la arteria radial distal. ¿Sí? La arteria radial distal es una rama que proviene de la misma arteria radial y que en un momento de su anatomía, antes de chocar con el primer metacarpiano, pues en ese momento es cuando va a pasar a ser del arco palmar superficial. Entonces, en este trayecto y en esta situación anatómica en específico, la cual va a estar delimitada por el extensor largo y el extensor corto del pulgar, y en una situación más proximal pues va a estar delimitado por el retináculo. Entonces, en este sitio es donde se tiene que hacer la punción y donde se tiene que hacer la evaluación previa. Como vamos a ver, aquí tenemos a la arteria radial distal. Bueno, primero la arteria radial, que sabemos ya la anatomía de ella, es simple, no hay más que agregar al respecto, y como la radial distal en algún momento se dirige hacia lateral, y al momento que se lateraliza, en ese momento es cuando cobra la importancia anatómica que vamos a venir a agregar. Entonces, de entrada, ¿por qué utilizar un abordaje radial distal? Como podemos ver en esta gran casuística que se hizo en Corea, pues tenemos una comparativa entre 200 pacientes con acceso radial distal, acceso radial convencional, y aquí pues obviamente se evaluaron tanto porcentaje de éxito como porcentaje de no éxito. Realmente en esta corte se puede ver que 99% de los pacientes pudieron ser accesados, o sea, realmente en manos expertas puede llegar a tener un índice de éxito similar al del radial convencional, pero ya si nos vamos a los datos duros, pues sí, el acceso nos toma más tiempo porque es una punción más fina, y sobre todo si se está guiando por ultrasonido, pues obviamente la punción cobra un poco más de tiempo, requiere más tiempo para realizarse en el paciente. Las bandas se van a inflar con menos aire, en proporción 1 centímetro menos, proporcionalmente 1 centímetro menos de aire o mililitros de aire que se van a insuflar. Y una gran ventaja del radial distal es que pues sí se puede retirar la compresión de la arteria mucho antes, estamos hablando incluso 1 hora antes, que podemos retirarlo, porque pues obviamente vamos a tener una arteria más pequeña, menos caudalosa, que nos va a permitir hacer lo mismo. El problema que tenemos es que el sangrado menor se vio significativamente más en el brazo del radial distal, pero pues es un sangrado menor y son hematomas menores. Igualmente, esta fue la misma casuística que podemos ver en el mismo tema, ¿sí? Dentro de este mismo estudio, pues podemos ver este acercamiento principal. Esto era lo que quería que viéramos acerca de el tiempo para retirar la banda radial. Esto cobra mucha importancia actualmente, puesto que, sobre todo en América Latina y en México, estamos teniendo que nuestras salas actualmente sean ya los radial launch o same day discharge, que está también trabajando mucho Terumo al respecto, sobre todo en salas en hospitales públicos. Y bueno, el ofrecer este tipo de terapias, sobre todo el acceso radial distal, pues nos va a permitir que el tiempo de estancia en el same day discharge sea mucho menor al que se tiene habitualmente en otro tipo de salas.
Lo que se concluye, por ejemplo, en esta otra casuística de 2019, todos los estudios que tenemos actualmente se van a dar cuenta, todos son muy nuevos, todos son de 2018 a la fecha. Pues bueno, esta que tenemos de 2019, pues es una comparativa igualmente entre radial distal, radial proximal, y pues lo que se concluye es que sí, el tiempo de canulación es mayor, proporcionalmente mayor, como habíamos visto en la casuística previa. El tiempo de procedimiento, pues bueno, ellos tuvieron un margen o un expertise menor, para ellos fue más largo el tiempo de procedimiento, pero las complicaciones fueron exactamente las mismas, sin diferencia en cuanto a las complicaciones del acceso y complicaciones asociadas al procedimiento. En esta otra casuística que podemos ver, fue, pues digamos, ya una integración de las principales cortes que han existido acerca de radial distal. Pues sí podemos ver que el índice de complicaciones pues es muy bajo. Obviamente, a lo mejor la casuística más grande de complicaciones fue en 2014 del doctor Calerín, en el cual podemos ver que sí tuvo muchas complicaciones, pero estas complicaciones estamos hablando en el 2014, cuando pues a lo mejor el expertise todavía era muy bajo, ¿sí? Aquí, como podemos ver, dentro de esta misma revisión que vengo a plantear, cómo se compararon con el radial distal y el radial convencional. Aquí podemos ver, por ejemplo, los lúmenes o los diferentes diámetros de las arterias, los cuales pues sabemos que la radial distal va a ser más pequeña que la radial proximal, y bueno, el índice de complicaciones, que en una corte de 3.556 pacientes, en los cuales se pudo lograr la punción equivaliendo a un 95% de éxito. Pues bueno, estas fueron las complicaciones. Lo más común, un hematoma menor o un sangrado menor, que equivale al 18% de las complicaciones, y el resto de las complicaciones pues sí ya fueron más graves, en las cuales pues bueno, podemos encontrar hasta stroke o fístula arteriovenosa, ¿sí? La oclusión de la arteria radial, esto es muy importante saberlo, pues la proporción fue mínima. Estamos hablando que de 3.500 pacientes, solamente 7 pacientes desarrollaron RAO, o sea, estamos hablando de una proporción ínfima de oclusión de la arteria radial. Esto hace que cobre importancia el utilizar el acceso radial distal, sobre todo en pacientes que sabemos o que sospechamos que van a tener o van a requerir cateterismos en el futuro, ¿no? Ahora, en esta otra casuística china, pues podemos ver exactamente la misma proporción. O sea, también, bueno, ellos tuvieron un éxito del 85%, un poco menor al de las otras casuísticas que podemos encontrar, pero bueno, el tiempo de fluoroscopía fue mayor, el tiempo de hemostasia fue a la mitad, fue de 2 horas aproximadamente, y el tiempo para remover las bandas, pues les tomó 3 horas retirarlas, muy diferente del acceso radial convencional. Y bueno, vamos mostrando casuística por casuística, todo desde el 2018 para acá, que se está repitiendo este evento. Ya en este año, en 2020, pudimos ver el primer metaanálisis, hablando acerca de la comparación entre radial distal y radial convencional. En este metaanálisis, por ejemplo, podemos encontrar que si estamos hablando acerca de fallo de conseguir el abordaje comparando radial con radial distal, pues realmente nos podemos dar cuenta que no hay una diferencia proporcional y realmente la dispersión no es muy grande. Hubieron algunas series que sí me reportaron, por ejemplo, mejor desempeño en radial convencional y otro en radial distal, pero bueno, integrando estas casuísticas o las principales casuísticas, pues realmente no hay una diferencia como tal emitida, ¿sí? Si nos vamos como tal a las complicaciones de los accesos, sobre todo en el hematoma, nos podemos dar cuenta que, pues como tal, no hay una diferencia tal si comparamos con el radial convencional. Si nos vamos hacia el espasmo, sí puede haber un poquito más de espasmo en el radial distal, pero esto vamos a ver que va a estar muy asociado al tipo de acceso que vamos a utilizar y al tipo de material que vamos a utilizar para canular la arteria radial distal. La disección
en este caso se podía ver que hubo menos disección de la arteria radial utilizando el abordaje radial distal, y esto es lo más importante, la oclusión de la arteria radial o el RAO, como podemos decir, secundario a un procedimiento de hemodinamia, pues fue significativamente menor en casi todas las series que se revisaron para realizar este metaanálisis. Entonces, este es el punto más importante del por qué utilizar el radial distal. Ya lo sospechábamos desde el 2018, 2019, y pues bueno, aquí un metaanálisis nos viene a dar esta razón. Y aquí vamos a entrar con la tercera pregunta. La pregunta es: ¿realizas evaluación vascular no invasiva previa a un procedimiento de rutina? Voy a dejar otra vez la pantalla a nuestros amigos del LEVET. Simplemente, pues digo, la respuesta pues va a ser fácil, ¿no? Sí o no. Y pues igualmente muy fácil y muy sincera, que espero que se haga con la sinceridad adecuada, porque pues si somos sinceros, muy pocos hemodinamistas se van a detener, sobre todo cuando tenemos un paciente con infarto, a realizar una evaluación vascular. Hay una según de este tipo de acceso, sobre todo del acceso radial distal, ¿sale? Voy a dar un minutito más para que vayamos teniendo un poquito más de respuestas, porque pues creo que todavía las opiniones están muy dispares. Pues continuando un poquito, la evaluación vascular, pues sí, como había comentado, va a ser más complicada realizarse en un entorno de urgencia, pero pues realmente se pudiera aplicar en todos aquellos pacientes que ya tenemos programados o como tal un procedimiento electivo, ¿no? Entonces, como vamos a ver en en la siguiente información, vamos a ver que sí es muy importante realizar una evaluación vascular y cómo realizarla, sobre todo para realizar este tipo de accesos. Voy a retomar la pantalla. Como podemos ver, pues hubo opiniones muy dispares, 50% sí, 50% no. Entonces, voy a retomar la pantalla, o voy a retomar la presentación para continuar con el porqué o la necesidad de realizar este tipo de evaluación ultrasonográfica. Bueno, entonces, la importancia del assessment vascular va a ser por estos motivos en específico. Uno, verificar el tamaño del vaso. Al ver los diámetros internos del vaso, vamos a elegir el tipo de introductor que vamos a utilizar. Entonces, de entrada, el assessment es muy importante. Obviamente, igualmente importante va a ser para ver si la arteria está permeable, tanto la arteria radial como la arteria radial distal, ¿sí? Y la presencia de asas radiales. O sea, obviamente podemos tener loops radiales a través de todo el antebrazo o bien a nivel braquial, pero bueno, en la arteria radial podemos, con un análisis vascular con Doppler, podemos saber si hay loops o si hay asas, y eso nos puede complicar el acceso, ¿no? Aquí es muy importante, podemos hacer una inyección subcutánea de nitroglicerina. Esto se hace mucho, por ejemplo, en países asiáticos, con los cuales hay una vasodilatación de la arteria, o sea, llega la nitroglicerina subcutánea a la arteria, y se puede hacer después una evaluación de la arteria y el catéter para ver realmente después de la vasodilatación cuál va a ser el resultado arterial posterior a la infusión de nitroglicerina. Se puede hacer una evaluación Doppler también para confirmar la permeabilidad del vaso, ya habíamos comentado, sobre todo en aquellos pacientes que ya tuvieron cateterismos previos y a los cuales ya se utilizó la arteria radial. Entonces, por ejemplo, ayer me tocó un caso en el cual no teníamos arteria radial derecha por 3 cateterismos previos, la arteria radial izquierda estaba muy pequeña, nos costó mucho trabajo, no pudimos accesarla y terminamos en femoral. Entonces, bueno, ya de entrada por evaluación Doppler sabíamos que la mano derecha ya no iba a servir para realizar un nuevo cateterismo. Otras importancias, obviamente, identificar puntos de referencia anatómicos, y esto es muy importante, evitar dañar las estructuras adyacentes, sobre todo identificar tendones y no dañarlos. Para eso es el assessment ultrasonográfico o vascular. Es muy común la lesión de tendones, sobre todo en aquellos que no tienen, o en aquellos pacientes que fueron tratados
por gente o por operadores que todavía no tienen el expertise necesario para este tipo de accesos, ¿sí? Obviamente cuando se funciona sobre los huesos, sobre el escafoides y el trapecio, si lo sabemos ubicar, debido a que estos sitios son más superficiales, pues el acceso se vuelve más seguro, ¿sí? No vamos a evitar dañar tendones y vamos a evitar sobre todo dañar la rama superficial del nervio radial, el cual sabemos que, como habíamos visto anteriormente, está muy cerca del extensor largo del pulgar. Entonces, idealmente vamos a utilizar este tipo de ultrasonido, el cual sabemos que es un eje lineal, ¿sí? Los otros en abanico o bien de otro tipo de ultrasonidos no nos van a servir, solamente el eje lineal es el que nos va a ayudar en demasía. La técnica adecuada no es esta, la de la letra B. Obviamente, si ustedes oprimen la arteria, la van a colapsar y no se pueden medir los diámetros y ni siquiera se puede medir como tal la patencia de la arteria. Entonces, vale la pena simplemente colocar el dispositivo sobre la arteria o sobre donde se palpa el pulso sin aplicar fuerza, ¿sí? Y obviamente colocando mucho gel, colocando mucha agua para favorecer la acústica del aparato. Vamos a hacer esta secuencia de imágenes, ¿no? Desde que vamos a B, C, D, empezamos desde la parte más distal, evaluando cómo la arteria radial se va a ir, se puede decir, internalizando en la mano, ¿sí? Aquí la vamos a ver primero delimitada por los dos huesos, tanto el metacarpo, los dos metacarpianos, entonces es muy importante hacer ese assessment para saber hacia dónde va la arteria y hacia dónde vamos a dirigir la aguja y hacia dónde no dirigirla. Ya si nos vamos más proximalmente, cuando se juntan los dos metacarpianos, pues aquí tenemos a la arteria de manera central, ¿sí? Si nos vamos a la letra C, aquí ya tenemos, ahora sí, la arteria que probablemente pudiéramos llegar a funcionar. Ahí ya estamos empezando a ver el hueso escafoides, ¿sí? Y la arteria se empieza a visualizar. Nos vamos a ir un poco más atrás, que es donde está la tabaquera anatómica, y ahí donde tenemos ya como tal la arteria central, tenemos abajo apoyado en el escafoides o bien puede ser en el trapecio, ¿sí? En ese momento y en ese sitio es donde tenemos que funcionar, ¿sí? Ahí donde se ve la flechita blanca muy pequeña, es el sitio ideal y todo esto lo vamos a caracterizar a través de ultrasonografía, ¿sí? Entonces, esto es lo que vemos, este es el sitio ideal para funcionar. Abajo estamos viendo la S, el hueso escafoides, estamos viendo el abductor largo del pulgar y estamos viendo los extensores tanto largo como breve o extensor corto. Estamos viendo la arteria central, ¿sí? Y dos ramas venosas. Entonces, ese es el sitio ideal, apoyados en el escafoides y sabemos que en este caso no vamos a lesionar los tendones, no vamos a lesionar nada y ahí tenemos completamente visualizada la arteria y ese es el sitio donde funcionamos. Una vez que logramos esta imagen en el ultrasonido vascular, en ese momento decidimos funcionar. Una vez que se logra la función, como podemos ver en este ejemplo, este no es mi caso, es un caso que viene editado en PCR. Entonces, lo podemos ver, ya tenemos la aguja. Mucha gente prefiere, sobre todo las agujas de pared anterior. Yo todavía hago la situación con transficción, aunque pues cuando vamos a hacer la guiada por ultrasonido se prefieren agujas de pared anterior o de transficción y esta es la relevancia o la caracterización radiográfica que se puede encontrar con una buena punción. Tenemos el escafoides, tenemos los huesos de la mano y vemos como el introductor en su sitio de mayor kinking, que es donde está entrando a la piel, pues se encuentra completamente vertical. En ese momento podemos completamente bien estirados, sin mayores kinkings. Esa es una punción que se pudiera considerar exitosa, guiada por ultrasonido, y cómo se puede llegar a ver la guía a través de un eje longitudinal en el análisis de la arteria radial. Entonces, una vez que conseguimos esta imagen fluoroscópica y esta imagen ultrasonográfica, se puede continuar con el procedimiento. Aquí, por ejemplo, aquí yo estoy modelando y realizando una evaluación ultrasonográfica, cómo agarramos la mano, el sitio ideal y cómo se va buscando el sitio de punción.
Todavía no realizo todas mis punciones guiadas por ultrasonido, voy a ser sincero, muchas de las punciones las hacemos todavía a pulso, puesto que muchos de los casos son urgentes, o bien pues no consumimos más tiempo de sala al momento de está realizando las funciones. Son el tipo de imágenes que podemos obtener. Esta fue un cálculo que yo realicé. Pues vemos la arteria radial distal, realmente una gran arteria radial distal. Estamos viendo diámetros de 4.2, 4.1 en el eje corto y en un eje largo 4.1 correlacionado, ¿no? Entonces, vamos a hacer mediciones en eje corto, mediciones en eje largo y en ese momento se realiza un promedio para decir, ¿sabes qué? La arteria radial mide esto y vamos a utilizar este tipo de introductor para este tipo de paciente. Vamos a abordar más el tema de la elección del introductor más adelante. Idealmente, por ejemplo, aquí ya después hicimos una evaluación Doppler, solamente para saber de entrada que la arteria está patente, ¿sí? Ya una vez que tenemos color y que vemos que la arteria está punzando, la arteria está patente, ya de ahí proseguimos a evaluar flujos. La evaluación de flujos no es un criterio forzoso, pero bueno, se puede hacer para ampliar la información o para temas de investigación. Esta es la manera en la que vamos a colocar al paciente. Todavía no tenemos aquí en México fijadores para radial distal, o si ya los tenemos, pues me gustaría que alguien me informara al respecto, pero bueno, esta es la manera en la que preparamos una arteria al paciente para funcionar la arteria radial distal, exponiendo como tal la tabaquera anatómica y generando una hiperextensión de la porción medial de la muñeca. ¿Sí? Así es como se ve desde arriba, así es como la podemos ver de manera lateral, ¿sí? Ya una vez que tenemos esto, se cubre al paciente, ¿sí? Y se lleva a cabo ahora sí la punción. Aquí tenemos un video que me hicieron favor los amigos de Humo y Carlos Arroyo, gracias por visitarnos. Para realizar cómo realizamos actualmente las punciones radiales distales. Pudiera decir yo, más de 500 punciones de este tipo, pues se vuelve después un tema en algunos casos más complejo, pero ya los hacemos de manera natural o sistemática. Como ya habíamos hecho una evaluación vascular previa del paciente y aproximadamente ya sabíamos hacia dónde íbamos a dirigir la aguja. Como comento, yo todavía no hago todas mis funciones guiadas por ultrasonido, pero utilizo el ultrasonido para saber la trayectoria de la arteria, saber hacia dónde vamos a dirigir el catéter, ¿sí? Aquí ya en este momento hicimos una transficción de la arteria. Yo me gusta utilizar transición, ¿sí? Es la manera en la que más me acomodo. Aquí estamos, decidimos elegir por las medidas ultrasonográficas un introductor Glide Sheet Slender de Teru muy bien, en este caso un introductor largo de 6 centímetros de largo, sobre todo porque sabemos que este tipo de introductores son los ideales, entre más largo sea el introductor mejor, damos mayor soporte a los catéteres, ¿sí? Damos mayor soporte a nuestro acceso y nos va a permitir tener mayor éxito durante el procedimiento. Entonces ahí, como ven, pues ya es insertado, se puede hacer corte, no se puede hacer corte. En este caso, con este tipo de introductores que son hidrofílicos, no hace falta realizar cortes con bisturí. Si queremos ya meter un 7 French, pues bueno, puede ser que sí. En ese caso sí podemos, o valdría la pena, o si vamos a hacer una técnica sheetless, también valdría la pena. Como se dan cuenta, en 30 segundos logramos un acceso radial distal. Este fue el lado derecho y podemos empezar con el procedimiento. El que sigue, por ejemplo, este es un acceso izquierdo. Aquí ya habíamos hecho igualmente una evaluación vascular previa. Decidimos hacer 2 infiltraciones diferentes, ¿sí? Trayectoria de la arteria que ya habíamos visto, era una arteria muy dólica, era una arteria muy tortuosa, por eso es que pensamos que teníamos que realizar 2 inyecciones de lidocaína. Por lo general, lo recomendado es utilizar entre 100 mililitros de lidocaína, ¿sí? Para evitar el dolor. Pero tanta lidocaína en un espacio tan pequeño, pues se pierde la percepción de pulso. Solamente
que vayamos a guiar por ultrasonido, pues bueno, se puede inyectar esa cantidad de lidocaína. En otro contexto, pues yo simplemente cuando voy a hacer mis punciones guiadas por pulso, pues sí, solamente 2, 3 mililitros de lidocaína y no más. Entonces, bueno, aquí ya se logró la transficción. No, en caso depende del operador, nosotros preferimos la transficción, como había comentado, hay quienes prefieren las agujas de pared anterior, sobre todo para las funciones guiadas por ultrasonido. Bueno, ahí ya tenemos el acceso una vez más y pues bueno, aquí decidimos por el diámetro del paciente, el diámetro arterial, pues igualmente colocar un Schletter 67, fue un introductor corto de 11 centímetros, o pues se pudiera decir convencional, y pues como se dan cuenta, sin ningún problema, no hace falta hacer cortes, el introductor pues realmente no requiere mucha presión, son introductores hidrofílicos, raramente traumáticos, y sin hacer mayor presión tenemos nuestro acceso distal izquierdo. Aquí nos vamos con un tercer procedimiento. Ahí, por ejemplo, ya había yo logrado la transficción. Simplemente, pues, en este caso ya teníamos una arteria muy pequeña, la teníamos muy espasmada y como se dan cuenta no había el flujo pulsátil. Pues por eso hay que tener mucha expertise en este caso para saber localizar este tipo de situaciones. La función ya había sido guiada por ultrasonido y eso fue lo que me permitió saber que estábamos ya en la arteria delimitados a pesar de ese flujo goteado y no pulsar característico, y pues bueno, así nos fuimos directamente hacia la introducción a colocar el introductor, ¿no? Y como se dan cuenta, en pocos segundos, pues se puede lograr esto, ¿sí? Sin ningún problema, así es como quedan este tipo de abordajes una vez logrados, con la posición anatómica ideal del paciente. Yo les recomiendo poner algo para apoyar los introductores. Como habíamos visto, estos introductores se pueden deslizar fácilmente y sobre todo si los tenemos tan distales, prefiero yo en este caso fijarlo simplemente con un plástico y con eso basta, un Tegaderm, con eso basta para que ya no tener problemas en adelante del procedimiento. O bueno, podemos tener imágenes tan artísticas como estas. Por ejemplo, suelo yo utilizar también mucho el sistema 5 French y me es muy útil sobre todo para casos más sencillos cuando sabemos que no van a haber bifurcaciones, etcétera, pues podemos utilizar este introductor Lightsheet Slender 4 en 5, que hasta el momento en México es el diámetro más pequeño del mercado. Y bueno, ¿cómo vamos a realizar la hemostasia? Hay dos maneras que se pueden realizar, tres maneras en México. Realmente a mí nunca me ha gustado utilizar vendajes, no para un abordaje radial convencional y mucho menos para un abordaje radial distal. Por ahí vamos a mostrar una casuística que realizamos del 20 de noviembre, que tuvimos que hacer 2 casos, pero fueron casos excepcionales que ya no teníamos bandas radiales, ¿no? Entonces, en este caso, pues me gusta ya hoy en día utilizar este tipo de bandas, aunque se enojen aquí los amigos de Terumo, estas bandas son muy buenas, son de Merit, el único dispositivo actualmente en México destinado para la hemostasia de este tipo de accesos. Como se dan cuenta, aquí ya imprimimos de entrada 9 mililitros, checamos, retiramos el introductor y vemos que hay un ligero sangrado. En ese momento es cuando decido imprimir otros 6 mililitros más, imprimiendo un total de 15 mililitros. Y pues bueno, en este caso tuvimos que inyectar un poquito más de aire, pero bueno, sabemos que son abordajes aparentes o realmente seguros. Esa es una manera en la que podemos realizar la hemostasia. Así queda este tipo de pulseras, pues para mí realmente me parecieron muy cómodas para utilizar de manera sistemática en nuestros pacientes. O bueno, esta es la manera convencional, como la han estado haciendo o se ha estado haciendo convencionalmente hasta que llegó esta nueva banda de Merit, pues simplemente a la banda de Terumo, a la Tear Band, se le retira esa alma de plástico rígida y se acopla a la mano del paciente, ¿sí? Es incómodo para el paciente, pero sabemos que es una banda que va a estar ahí no más de 2 horas, ¿sí? 2 horas como máximo, solamente que el paciente estuviera hipertenso o que haya sangrado al momento de ir retirando el aire, pues bueno, esos son casos excepcionales que requieren más tiempo de compresión de la banda. De ahí en fuera,
se pueden utilizar sin ningún problema y pues bueno, el tiempo de hemostasia es corto, ¿no? Aquí vamos a pasarnos a la siguiente pregunta. Voy a ceder otra vez más la pantalla a los amigos de Levet para que puedan hacer la encuesta de la siguiente pregunta. Y bueno, la siguiente pregunta es también una pregunta técnica. Bueno, como veo hay un poquito más de gente conectada, que pues es como una encuesta de campo, ¿no? Para Terumo. Pero bueno, ¿qué tipo de introductores suelen utilizar con más frecuencia? Tenemos aquí, estas son las opciones en México que se pueden utilizar para radial distal. Que quede claro, no se puede utilizar otro tipo de introductor que no sea hidrofílico. Como estamos viendo, es una arteria que en algunos casos puede ser muy tortuosa, que en algunos casos puede ser anatómicamente compleja. Por ese motivo es que vamos a utilizar el mejor material disponible. El mejor material disponible es un introductor radial hidrofílico y sobre todo, entre más largo sea, mucho mejor, ¿sí? Entonces, bueno, como vemos, pues sí son pocos votos, pero independientemente, sí, el que más está disponible en México para ese tipo de accesos y que yo también utilizo todos los días, pues es este Glide Sheet Slender. Voy a tomar la pantalla de nuevo, por favor. Por ahí está, me gusta también utilizar, o he utilizado en varias ocasiones los introductores de Merit, no son nada malos. Actualmente en México voy a tener yo el agrado de introducir una nueva marca que se llama APT Medical, que viene de Beijing, que también trae muy buenos introductores, muy buen material. Digo, no es por por venir a importunar a nadie más, ¿no? Pero digo, van a haber nuevas opciones o en los siguientes años o en este año se van a incluir nuevas opciones de material del que ya tenemos existente en México, ¿sí? Me voy a pasar una más a la presentación y listo. Y bueno, este es el motivo por el cual necesitamos saber qué introductor vamos a ocupar, sobre todo para la arteria radial distal. Entre menor es la proporción arteria-introductor, menor es el índice de complicaciones, como tal, el daño de la íntima, disección de la media, inflamación arterial, disminución del flujo, espasmo, dolor, remodelación crónica, y esto va a terminar en oclusión de la arteria radial. Entonces, entre más sobredimensionemos a la arteria radial, mayor va a ser todo este tipo de complicaciones. Entonces, por eso la necesidad de utilizar los introductores cada vez más pequeños o utilizar herramientas de intervencionismo cada vez más minimalistas, ¿sí? Entonces, tenemos esta opción de los Glide Sheet Slender, que, bueno, nos vienen a simplificar de esta manera. El material plástico se hizo más delgado para que en realidad ya no fuera un introductor con un diámetro externo de 2.63, este es el caso de Terumo, ¿no? Sino que adelgazando simplemente el material, lo volvieron de 2.63 a 2.45, lo que es equiparable a un introductor 5 French convencional, ¿no? Entonces, esta fue la idea con la cual se planteó Terumo y es por eso que le dicen 5 en 6, 6 en 7, 4 en 5. Lo único que se hizo fue reducir el material, que bueno, no fue poco, fue un gran aporte tecnológico que generó la compañía Terumo con sus introductores, con esta dinámica de material. Gracias a esa dinámica de material, actualmente Terumo pues tiene dentro de su línea 5, 6, 7 French, los diámetros externos más pequeños del mercado. Si esto sí lo comparamos con todos los otros introductores, tanto Merit, tanto Cordis, tanto APT incluso también tiene diámetros más grandes de lo que pudiéramos tener con estos glide sheets de Terumo. Y bueno, nada más que no hay 4 French, no hay Glide Sheet Slender 4 French, pero bueno, esperemos que en un futuro también pueda existir, sobre todo para los que ya nos estamos empezando a acostumbrar a realizar angioplastías con sistemas 4 French. Esta es otra manera u otra solución. Este tipo de dispositivos no hay disponibles en México, pero bueno, se puede hacer uno casero. Simplemente es agarrar, por ejemplo, este es un introductor 7 French, se le pone obviamente el dilatador, se llama in-out sheet, ¿sí? En el cual si utilizamos el dilatador, a través del dilatador se pasa esta pequeña camisa, ¿sí?
y a través de esta pequeña camisa se hace caminar un stent, ¿sí? Entonces, simplemente así evitamos que la arteria esté sangrando, utilizando una pequeña camisa 7 French para poder deslizar un catéter 7 French y funciona como un sheetless al final, ¿sí? Entonces, esta es una manera. Otra manera es con los sistemas sheetless. Hay sistemas sheetless ya realizados de marca, que bueno que están aquí los amigos de Levet. Ya nos surge tener o que traigan a México este sistema sheetless de Asahi, pero lo que actualmente estamos realizando es lo de la mano izquierda, ¿sí? Estamos realizando dispositivos homemade, en el cual utilizamos un balón, en el cual utilizamos un catéter diagnóstico montado en un catéter guía, y esto montado en un balón, y esto montado en una guía coronaria, o bien en este caso utilizaron una guía 035, y bueno, es igualmente útil, ¿eh? Esto se sabe desde el 2012, que podemos utilizar este tipo de tecnologías sheetless, homemade, sin ningún problema, o bueno, hay otras maneras de hacer un sheetless. Puede ser con un guideliner, podemos utilizar un catéter 4 montado en un 6, podemos utilizar un catéter guía 5 French y solamente el dilatador 4 French, o bien el de la derecha abajo es el que yo suelo utilizar, montando un balón 2, 2 si es un catéter 6, 2,5 si es un catéter 7 o un catéter 8, lo montamos y eso lo avanzamos a través de la arteria como un sistema sheetless con una guía arterial de alto soporte, que en este caso puede ser Mailman, que en este caso puede ser Grand Slam por parte de Asahi, ¿no? Y aquí vamos a pasarnos con la siguiente pregunta. Voy a hacer una vez más la pantalla. ¿Cuál es el sistema o de angiografía o de angioplastía que utilizas con mayor frecuencia? 4 French, 5 French, 6, 7, o bueno, puede haber quien todavía utilice 8 French, sobre todo los femoralistas de hueso colorado, ¿no? Entonces vamos a dejar de compartir y si me hacen el favor de compartir la encuesta. Aquí igualmente voy a comentar, es de escuelas. Por ejemplo, probablemente yo sea el único en Puebla que realizo intervenciones con sistema 5 French o 4 French, pero pues obviamente porque fue mi entrenamiento de esa manera. La mayoría de los intervencionistas pudiéramos decir que sí ocupan un sistema 6 French, es un sistema seguro, es un sistema con el cual incluso podemos hacer bifurcaciones, podemos tratar troncos coronarios izquierdos, etcétera. Entonces, para los casos más complejos, el 6 French va a ser una buena opción. Para los infartos va a ser una gran opción porque los sistemas de aspiración no cruzan por un sistema 5 French. Entonces, bueno, voy a retomar otra vez la pantalla, por favor. Como vemos, el 6 French es el preponderante y sí, con justa razón. Es complicado tener el expertise para poder utilizar un sistema 5 French, ¿sí? Aquí sabemos que entre más pequeño sea el catéter que se va a utilizar, menos estrés en la arteria que va a existir. Entonces, de ahí la importancia de que minimicemos el uso de catéteres y sobre todo que lo hagamos más minimalista el procedimiento por toda la información que dimos previamente. Entonces, ¿qué hay actualmente en América Latina y por qué le llamo la nueva convencionalidad? ¿Esta convencionalidad es buena o es deletérea? Esto es lo que vamos a ver. En Latinoamérica solamente hay una sola publicación de gran impacto, la cual fue hecha por este grupo brasileño en el 2018, apoyados por el doctor que se puede decir que es la mayor eminencia en cuanto a este abordaje confiere, que es el doctor Jimenez, el cual pues sí nos reportan una casuística de 435 pacientes y se dan cuenta que pues, la casuística fue muy diferente, tuvieron un índices de complicaciones muy bajos, pero fue solamente un estudio observacional y no reportaron ningún desenlace vascular ultrasonográfico. La primera publicación en México la logramos nosotros en el 20 de noviembre, en el cual sí vimos esto, nuestros primeros 100 pacientes de radial distal que logramos de 2018 a 2019, en el cual 98 utilizamos esta banda de Terumo que comentamos y solamente en 2 pacientes un vendaje de compresión.
La hemostasia la tuvimos que alargar a 180 minutos, todavía no teníamos el expertise suficiente como para disminuirnos de 180 minutos. La complicación que más se observó y que se observa igualmente en todos los registros, como pueden constatar, vimos anteriormente, es el hematoma y sobre todo hematomas de bajo grado, ¿sí? Equimosis también se puede observar, pero equimosis de bajo grado, y el dolor radial aquí sí fue muy patente en los pacientes. Estamos hablando del 47% de los pacientes tuvieron o refirieron dolor en la escala numérica análoga, que va de 1.47. Entonces, este fue un tema que tuvimos que trabajar en las siguientes casuísticas. Esta es una casuística que estoy hoy, ya ha sido un proceso muy largo. Llevo más de un año queriendo publicar este estudio. Esta ya fue una segunda casuística, ya éramos 4 operadores que llevábamos más de 50 accesos radiales distales cada uno, y hicimos una casuística de 155 pacientes, en las cuales sí también fue un estudio observacional y nos manejamos de esta manera. Como se podrán dar cuenta, los tiempos de función ya fueron muy bajos, estamos hablando de segundos, 52 segundos, y nos extendíamos hasta 2 o 3 minutos en promedio, no más que eso, o como media, perdón. El tiempo de procedimiento se hizo muy corto, el tiempo de fluoroscopía también se hizo muy corto, y como se dan cuenta, el éxito del procedimiento fue del 97%. O sea, ya en manos expertas ya tuvimos un 97% de función exitosa. Las complicaciones que encontramos, como había comentado, el hematoma menor es la más preponderante y sigue siendo la más preponderante en el radial distal. El 12% de nuestra casuística tuvo este tipo de hematoma, pero sobre todo fueron hematomas pequeños. Solamente un hematoma tuvo más de 5 centímetros de longitud, o de diámetro, perdón. En una ocasión se perforó la arteria y se encontró la presencia de neuropatía en el 3% de los pacientes. Este es otro dato que necesitamos evaluar, la neuropatía. ¿Sí? Tenemos en cuenta que esta casuística, no todas las funciones fueron guiadas por ultrasonido, solamente el 10% de las funciones se guiaron por ultrasonido. Esto fue la información más importante que pude obtener de este estudio. ¿De qué tamaño tenemos las radiales, los mexicanos, y las radiales distales? Hemos basado mucho nuestra práctica en cuanto a accesos en lo que dice la literatura estadounidense, lo que dice la literatura japonesa y lo que dice la literatura holandesa, y realmente pues, no nos parecemos en nada, ¿sí? Y esto es y esto se vuelve una realidad, a tal punto que, por ejemplo, en hombres, el 91% de los hombres me van a aceptar un Glide Sheet Slender de Terumo en la radial distal, y el 100% en una radial proximal, ¿sí? Si nos vamos a Glide Sheet Slender 6 French, estamos hablando del introductor con el diámetro externo más pequeño del mercado. Entonces, imagínense qué tan pequeñas son nuestras radiales en proporción, ¿sí? Solamente el 59% de los hombres me van a aceptar un Glide Sheet Slender 6 French en la radial distal y el 93% en la radial proximal. Y el problema es el Glide Sheet Slender 7 French. Estamos hablando que solamente el 35% de los hombres me lo aceptan por una radial distal y el 72% por una radial proximal, ¿sí? Entonces, esta es una información muy importante que debemos de tener en cuenta para la elección del entrada del abordaje con los mexicanos, y de entrada también el tipo de introductor que vamos a elegir para este tipo de pacientes, ¿sale? Con las mujeres existió este fenómeno. Las mujeres obviamente tienen proporcionalmente las arterias más pequeñas, a tal punto que solamente el 57% de las mujeres me aceptan un Glide Sheet Slender 5 French, el 28% un 6 French, y un 0%, en teoría, el 7 French no se puede ocupar en mujeres en la radial distal, solamente el 30% en la radial proximal, y eso hablando de Glide Sheet Slender, ¿sí? Entonces, es información igualmente muy importante. Me ha tocado ver procedimientos en los cuales están utilizando 7 French en radial distal en mujeres. Pues obviamente esto conlleva todas las complicaciones vasculares que puedan existir.
Como habíamos visto, se dan cuenta las casuísticas que tienen tanto en Japón como en Corea, como en China, como en todos lados, pues las arterias realmente o proporcionalmente son un poco más grandes de las que se pudieran encontrar en los mexicanos, ¿sale? Entonces, ese fue la importancia del estudio que realizamos y fue el esfuerzo que realizamos, una medición ultrasonográfica previa a la infusión de nitroglicerina. Fuimos viendo que en el tiempo, conforme íbamos ganando expertise, íbamos disminuyendo el tiempo de punción e íbamos disminuyendo el tiempo del procedimiento. Es más complejo manejar un catéter en una radial distal, si es un tanto más complejo y conlleva una expertise diferente. Entonces nos dimos cuenta que el tiempo de procedimiento empezó a ser cada vez menor, significativamente menor, conforme íbamos avanzando en los procedimientos realizados. Aquí, por ejemplo, podemos ver todas las cortes que se están corriendo en el mundo para querer estudiar el radial distal. Aquí podemos ver nuestra corte. Yo ya completé esta corte, estamos ahorita en proceso de publicarla. Y este es un estudio que está ahorita corriendo, un estudio multicéntrico en varios países. Tuvimos la mala suerte de no poder participar en esta corte, ya termina en noviembre de 2020. Pues bueno, este es muy importante, es una corte randomizada en el cual sí se van a una población multicéntrica, nos vamos a ir a diferenciar radial contra radial distal. Y pues bueno, ¿hasta dónde podemos llegar con este tipo de abordajes? Si hacemos la elección del paciente adecuada, si hacemos las funciones adecuadas, si hacemos el análisis ultravascular vascular previo adecuado, pues podemos llegar a todo esto. ¿Sí? Antes que nada, quisiera comentar, el acceso radial distal también ya se está utilizando mucho para la angiografía cerebral, para la intervención cerebral. Entonces, aquí vemos las casuísticas más grandes que existen actualmente, en la cual tenemos casuísticas de hasta 85 pacientes o unas muestras de 85 pacientes, en los cuales pues, se dan cuenta, se han utilizado los mismos introductores de los que hemos hablado, Gleichit Slender, Prelude de Merritt, que les digo tampoco es nada malo, es muy buen introductor también, y los índices de éxito se han ido hasta el 100% en este tipo de series. Entonces, vale la pena hacerlo. Bueno, volvemos a los casos. Este es un caso muy particular. Este caso fue el primer caso en su tipo en todo el continente americano. Lo pudimos lograr en el 20 de noviembre del año pasado, tanto con mi maestro, el doctor Marco Alcántara, y su servidor. Es un paciente el cual ya sabíamos que tenía previamente, o se había intentado previamente acceder por vías femorales, no había presencia de vías femorales, por catéteres, por muchas alteraciones vasculares. En este caso, por ejemplo, este paciente en las femorales tenía dos hernias femorales que impedían el funcionarlas. Todos decidimos utilizar como tal una sola arteria para tratar una CPO. Como se pueden dar cuenta, los diámetros de la arteria radial proximal, arteria radial distal, nos iban a permitir utilizar catéteres importantes, y esto fue lo que hicimos. Esta técnica se le llama Bushido, en el cual utilizamos un catéter 5 French a través de la arteria radial proximal y un catéter 4 French a través de la arteria radial distal. El 4 French fue con una curva Toranomon. Estas acababan de entrar a México. También los amigos de DDM son los que están moviendo este tipo de catéteres, con catéter guía y un catéter diagnóstico y el catéter guía, que fue como tal un Icari 5 French, que pudimos avanzar. Y como se dan cuenta, los dos catéteres avanzan a través de la misma arteria, ¿sí? Los tuvimos que avanzar con técnica sheetless, los tuvimos que avanzar con técnica de balloon assisted tracking, y de esa manera podemos canular las dos arterias utilizando solamente las dos arterias coronarias utilizando una sola radial. Como vemos, se pudieron hacer los tiros duales para poder llevar a cabo el procedimiento. No era una CTO hasta cierto punto fácil, de 2 puntos, ¿sí? Tuvimos que utilizar escalamiento anterógrado, se logró realizar cutting balloon, y bueno, el paciente pues tuvo, como pueden ver en las imágenes, en las fotografías, un resultado adecuado, obviamente también en las manos del doctor Marco Alcántara, ¿sí?
Una vez que hicimos, al final del procedimiento, retiramos los dos catéteres, hacemos una evaluación angiográfica y una valoración ultrasonográfica a las 24 horas y a los 30 días para verificar que realmente siga patente la arteria y seguía patente la arteria, ¿sale? Ese fue el primer caso. Este es un segundo caso que vamos a presentar en la próxima semana en el TCT, en el cual, pues, bueno, tenemos un paciente de 55 años, hiperlipidemia familiar. Como vemos, ya había sido sometido a CABG, ya había sido sometido a muchas intervenciones coronarias percutáneas, ya tenía forrada toda la circunfleja de stents, toda la coronaria derecha de stents, ya estaban ocluidos el puente arterial, la descendente anterior, seguía permeable, pero el puente a la posterolateral ya estaba ocluido, solamente teníamos un puente venoso permeable, que era un puente de vena safena reversa hacia la descendente posterior. Como ven, ya la coronaria derecha llena de stents, ya había tenido restenosis difusa, habían colocado una segunda capa de stents en la coronaria derecha, y en esta ocasión viene por angina inestable y por un gamagrama positivo a isquemia inferior. Entonces, eso nos obligaba a tener que intervenir al paciente. Entonces, como vemos las angiografías, pues se darán cuenta, el paciente ya está forrado completamente de stents, pero tiene un tronco protegido por un puente arterial permeable, como se pueden dar cuenta, y muy funcional, ¿sí? Aquí, por ejemplo, seguimos corriendo, se dan cuenta la circunfleja sin ningún problema. La corona derecha tenía este problema, ¿sí? La restenosis intrastent, pero una restenosis intrastent calcificada o gravemente calcificada. Entonces, eso nos iba la única manera de solucionar esto fue por un rota-stent, ¿sí? Se dan cuenta una gran arteria, pero con esta restenosis, ¿sí? Aquí nos fuimos a dos procedimientos, se dan cuenta que este puente venoso está permeable, va a la descendente posterior, pero tenía como tal placa dentro del puente y se decidió intervenir de primera instancia este puente venoso. ¿Sí? Aquí vemos ya realmente el flujo estaba muy afectado, sabíamos que tenía isquemia inferior y teníamos que tratar tanto el puente a la descendente posterior como la coronaria derecha. Y aquí tenemos las evaluaciones, ¿sí? Esta fue la evaluación por IBUS. Los accesos fueron 2 Slender, 7 French, uno por izquierdo, uno derecho, por radiales distales, con catéteres tanto MP como AL1. Sí, vimos que la arteria, pues sí, las arterias nos permitían poder utilizar este tipo de introductores en este paciente en específico. Aquí estamos viendo los accesos radiales distales, ¿sí? Y cómo pudimos tener un tiro dual para poder guiar este procedimiento en específico. Fue una intervención como tal muy compleja, se utilizó filtro de vena cava y se desplegaron actualmente ya en México, se descontinuaron y creo que en todo el mundo se descontinuaron estos stents, eran muy buenos los stents Exposition, de hecho los amigos de Levet eran los que estaban comercializando este tipo de stents y pusimos 2 stents Exposition a este puente venoso. Fue el primer caso de este tipo en México y pues también tuvimos la suerte de hacerlo en el Centro Médico Nacional y como se dan cuenta 2 stents teniendo un resultado angiográfico pues muy bueno, final, restableciendo completamente el flujo de ese abordaje venoso. Aquí vamos a ver cómo se arma un sheathless doméstico, ¿sí? Puede dar cuenta del balón avanzando a través del catéter, 8 French que tuvimos que ocupar. Una vez ya que tenemos la punta del balón ahí se infla y esto es lo que se va a meter a la arteria. Ahí lo estamos introduciendo ya nuestro sistema sheathless. Ya habíamos introducido una guía coronaria de alto soporte, en este caso una Mailman de Boston, y bueno, se va el catéter, se empieza a través de la arteria, aquí lo vemos avanzando, ya tenemos la arteria, la guía coronaria de alto soporte, para poder avanzar por balloon assisted tracking el catéter. Una vez que ya lo tenemos en la braquial, pues bueno, ya sacamos todo el sistema de balón y avanzamos nuestra guía 035 convencional para poder canular la con un sistema 8 French, ¿sale? A través de radial, que es lo que hace importante a este caso. Entonces,
ya con toda esta información que hemos venido planteando, lanzo la última pregunta, cedo una vez más la pantalla para que se conteste. ¿Realizarías el abordaje radial distal de manera convencional? Sí, no, y bueno, obviamente también es válido decir, no lo sé, ¿verdad? Les había comentado, o sea, hay virtudes y también hay complejidades para poder realizar este acceso de manera convencional. Como se dan cuenta, se requieren muchas especificaciones y realmente muy pocos operadores de radial o que se hacen radialistas distales están llevando a cabo estas especificaciones, y como estamos viendo en la literatura que estamos empezando a generar, pues sí, las complicaciones pueden ser muchas o pueden ser más altas de lo que se ha estado reportando actualmente en la literatura universal. Entonces, bueno, pues sí, yo igualmente, como dice la encuesta, yo también he decidido realizar el abordaje radial de manera convencional en todos aquellos pacientes a los cuales les podemos realizar un adecuado análisis vascular de primera instancia, y en segundo lugar, todos aquellos pacientes que pues sabemos que o tienen la sospecha de que van a requerir más cateterismos en un futuro. Aquellos pacientes multivasculares, aquellos pacientes a los cuales se les hizo intervención en el tronco coronario izquierdo, esos son el nicho de pacientes que se pueden beneficiar de este tipo de abordajes en un futuro. Voy a retomar la pantalla. Y pues bueno, ya solamente es para despedir y para agradecer a todos su atención. No sé si existe alguna pregunta que podamos resolver. Muchas gracias, doctor, por la participación en este webinar. Vamos a dar un par de minutos para que por favor nos puedan agregar todas sus dudas o algún comentario. Bueno, aquí estoy viendo una primera pregunta y creo que pues sí es muy sensata. ¿Cuáles son los riesgos para el paciente realizar una punción incorrecta? Pues los riesgos pueden ser bastantes, obviamente generar hematomas de mayor consideración. Por ejemplo, en nuestra casuística tuvimos un caso que incluso hubo una perforación o un daño vascular severo, requirió cirugía, requirió reparar la arteria de manera quirúrgica. Incluso llegó a ser síndrome compartimental, o sea, un caso que realmente se complicó muchísimo por una mala técnica, o bueno, no sabíamos en aquel entonces cuál era la mejor técnica para realizar este tipo de abordajes, y este tipo de complicaciones pues obviamente también pueden existir en el radial convencional, o sea, también no satanicemos al radial distal. Sí requiere su expertise, como se dieron cuenta, y requiere muchos detalles que tenemos que valorar previos a realizarlo, y sobre todo en los mexicanos. Otro de los riesgos es lacerar alguno de los tendones, o bueno, como ya vimos en algunos de casos de nuestra casuística también, pues podemos generar neuropatía. La neuropatía es sobre todo sensitiva, o sea, el paciente deja de sentir toda la porción inervada por el nervio radial, o sea, que es el pulgar y los dos primeros dedos de la mano. Entonces se pierde toda esa sensibilidad, ¿sí? Puede haber también el otro trastorno neurológico, que es el de dolor, o sea, puede existir dolor neuropático en la zona o en el nervio que se laceró, ¿no? Entonces, realizar una punción incorrecta confiere muchas complicaciones. Una de ellas es esa, por eso es que los esfuerzos por realizar las punciones guiadas por ultrasonido de preferencia, o bien ya en manos expertas, saber hacia dónde dirigir las punciones, o mínimo saber hacia dónde se va a dirigir la aguja, si la vas a guiar por pulso, hacia dónde la vas a dirigir, y que no hayan estructuras que se puedan comprometer, ¿saben? Entonces creo que esa sería una respuesta un poco larga, pero la idea del por qué estamos realizando esta plática. Pues bueno, no sé si creo que ya no existe ninguna otra pregunta. Es correcto, doctor. Ya no nos están haciendo llegar más preguntas. Iván García nos dice, excelente plática, profesor. Dominic nos dice que tendremos la plática del profesor Scutia en Universidad Levet. Claro que sí, la tendremos en un par de días más para que también puedan volver a revisar los casos y todos los detalles que se comentó con el doctor. Ok, muy bien, doctor. Pues ya no tenemos más preguntas o comentarios. ¿Alguna conclusión que nos quiera dar acerca del tema, por favor?
Sí, claro. El acceso radial distal no es del todo convencional, requiere un operador muy experimentado y no es para todos los pacientes, mucho menos para los pacientes mexicanos. Entonces, se debe de hacer se debe escoger muy bien el paciente, se debe de hacer una buena evaluación vascular para poder decir que un paciente es candidato a este tipo de abordajes. Entonces, la nueva convencionalidad del abordaje radial distal considero que no es como tal o no es del todo correcta, ¿sí? Debe de haber una previa selección, debe de haber un previo tamizaje para poder decir que es un paciente candidato y que se verá beneficiado de este acceso vascular. Y pues bueno, como siempre he comentado, quedo abierto a los cuestionamientos, quedo abierto a las dudas, pero aquí está toda la evidencia que podemos mostrar, la más actual, acerca de este acceso y nuestros esfuerzos por quererlo incorporar a la sociedad, a la población mexicana. Muchas gracias, doctor. Bien, nuevamente agradecemos la asistencia a todos nuestros participantes a este webinar y damos nuestro reconocimiento y felicitación al doctor Héctor Escutia por su excelente participación. Por último, a nuestros asistentes médicos los invitamos a contestar una breve encuesta que aparecerá al finalizar la sesión y también los invitamos a que estén pendientes de los próximos webinars. Hasta la próxima.